Dios le bendiga, amados hermanos. Como ustedes saben, soy su hermano Pedro Antonio Javier. Hace unos días que el Señor me dio un mensaje y yo le estaba dando largas al asunto, pero hoy, 1 de diciembre, ya a las 8:30 de la noche, el Señor desde anoche me instó y que me dijo que era urgente este mensaje para sus hijos. Ustedes me reconocen a mí que yo no soy un hombre que hablo por hablar. Hay personas que están en una situación y Dios le envía este mensaje. Voy a leer la palabra de Dios para empezar de inmediato porque me urge. Enviado por el Señor a traer este mensaje. Este mensaje se titula El propósito de tu tempestad. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 3. Este mensaje se titula, oiga bien, el propósito de la tempestad, de tu tempestad. El propósito de la tempestad por la que tú estás pasando. Escucha este mensaje porque Dios me envió urgentemente a darlo. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Padre, gracias por tu palabra. Tú sabes, Señor, a quién tú estás enviando este mensaje, a cuántos de tus hijos, porque tú me urgiste a darlo en el nombre de Jesús. Este mensaje se titula El propósito de tu tempestad. A través de toda la época, hasta este mismo momento en que estamos viviendo, hay muchos cristianos que están pasando por momentos terribles. Y ellos no saben realmente por qué a ellos le está viniendo estas grandes tempestades. Hay muchos que lloran, gimen y le dicen a Dios, Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué a mí me está viniendo esta tempestad? ¿Por qué yo estoy pasando tantos problemas? ¿Por qué yo estoy pasando tantas dificultades? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo soy tu hijo, Señor? Yo estoy viviendo peor que los hijos de la tiniebla. Y a mí se me dificultan tanto las cosas. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida, Señor? ¿Dónde están tus promesas? Porque se supone que si yo soy tu siervo, yo no esté pasando por este problema que yo estoy pasando. Y no solamente ellos, a veces hombres que tienen familia y están pasando por grandes dificultades, que están desempleados. Muchas veces su familia tiene necesidades. Y no solamente hombres, mujeres cristianas, que son mujeres que verdaderamente le han entregado al Señor y están pasando por grandes dificultades terribles, hermano. Están pasando pruebas, están pasando necesidades, están pasando problemas familiares, están pasando, hermano, pruebas que ya no las soportan. Que ellos dicen, Señor, ya yo no puedo con esto. ¿Dónde están tus promesas? Porque ¿qué es lo que tú te prometes al que te es fiel? Pero lo único que los hermanos no se preguntan, los hermanos que están pasando por ese problema, lo único que ellos no hacen es meterse en ayuno y oración y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito de mi tempestad? ¿Cuál es el propósito de mi prueba? ¿Cuál es el propósito de mis problemas? ¿Por qué a mí me han venido esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, que yo no estoy haciendo? Alabado sea el nombre del Señor, porque a través de la palabra de Dios, como yo le voy a demostrar en esta noche, porque todo el mundo sabe que yo soy un hombre que conozco la palabra de Dios, y Dios me usa
para llevar la palabra a su pueblo, porque él sabe que yo la conozco. Y en esta noche usted va a ver que Dios utiliza las tempestades para lograr su propósito en usted. Porque, hermanos, muchas personas creen que conocer a Dios es simplemente ir toda la noche a la iglesia y cantar coritos. Y ya yo conozco a Dios. Puede ser que usted haya aceptado a Cristo como Salvador y que usted tenga muchísimos años en la iglesia y que usted no conozca el proceder de Dios. Y en esta noche usted va a ver cuál posiblemente es el origen de su tempestad. Porque hay muchas personas que se buscan su tempestad por problemas y por pecadores. Y porque tienen problemas callados y problemas ocultos. Pero hay gente que le están sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Que se han guardado delante de Dios. Y no sacan el pie de un problema, de una dificultad, de escasez. Y están preguntando al Señor qué es lo que está pasando. En esta noche usted lo va a saber. Donde leímos la palabra de Dios en esta noche, la Biblia nos relata cómo fue que Dios convirtió a Naamán, el ejército, un general del ejército de Siria, el general más grande de Siria, que era el que servía al rey de Siria y andaba con el rey de Siria para donde quiera. Era el general en el cual el rey de Siria se apoyaba. Y Naamán era leproso. Y Dios quería enviar a alguien que le predicara en la casa de Naamán, para que Naamán viviera a los pies del Señor. Y el Señor le cogió una muchacha de Israel, para que ella fuera a predicarle a Naamán. Pero mire lo que Dios hizo. Si Dios le hubiera dicho a esta muchacha que fuera a Siria, ella no iba a ir, porque era una muchacha. Era israelita. Y otra cosa, si Dios le dice que vaya, y la familia lo sabe, la familia de ella tampoco iba a permitir que ella fuera a Siria. Y mucho menos cómo ella iba a llegar a donde ese general. Pero Dios la envió, y Dios que la envió, Dios la hizo llegar al lugar, alabado sea el nombre del Señor, donde Dios la quería. Y Dios permitió que viniera una tempestad a su vida, para que ella pudiera cumplir con la voluntad de Dios. Y dice la palabra, ¿sabe que Siria e Israel siempre vivían en guerra? Que de Siria vinieron unas bandas armadas, que ni siquiera eran del ejército de Siria, unas bandas armadas. Se metieron en Israel de Siria y se llevaron cautiva a la muchacha. Mi alma te alaba, Jehová. Usted sabe lo grande que es para una muchacha que ni siquiera una mujer era, ser llevada cautiva, ser llevada, hermano, de una manera secuestrada de Israel, su país, hacia Siria, porque las bandas armadas de Siria se metieron a Israel y se llevaron a esta muchacha secuestrada. Y dice la palabra de Dios que esta muchacha se la vendieron nada más y nada menos que a la mujer de Naamán, el general. Y esta muchacha trabajaba ahí en casa de Naamán, porque Naamán era leproso. Mi alma te alaba, Jehová. Y un día, la muchacha que era esclava, que fue llevada esclava y vendida en la casa de ese general, le dijo un día a la mujer de Naamán: si mi señor va a Samaria, allí en Samaria hay un profeta llamado Eliseo, y él lo sanará de su lepra. Alabado sea el nombre del Señor. Dios la envió. Dios permitió que esta muchacha fuera cautiva, fuera presa, que la agarraran presa. ¿Cuánto sufrió esa niña? ¿Cuánto sufrió esa muchacha? Ella diría que ya su vida no iba a
que su vida iba a terminar. ¿Cuántas veces le preguntó esa muchacha a Dios? ¿Por qué si yo te sirvo a ti, tú permites que una banda de delincuentes vengan desde aquel lado de ese país llamado Siria y vengan y crucen a mi país, a Israel, y precisamente sea a mí que me lleven cautiva, que me lleven presa para allá, para Siria? ¿Por qué me está pasando esto a mí, Señor? Ella lo sabía, pero Dios sabía el propósito por el cual le envió esa tempestad a esa muchacha. Dios sabe el motivo de tu tempestad. Dios sabe por qué tú estás pasando por lo que está pasando. Pero te ha preguntado tú, ¿qué es lo que Dios quiere con a través de esta tempestad que te está pasando? Deja de quejarte y decirle a Dios que dónde están sus promesas. Deja de quejarte y decirle al Señor que por qué, si tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, tú estás pasando por lo que está pasando. Que tú no pensabas jamás en la vida, que si tú te convertías tú ibas a pasar por eso. Deja de estar preguntando eso y dile al Señor, Señor, ¿qué hay detrás de mi tempestad? ¿Qué tú quieres lograr a través de mi tempestad? ¿A dónde tú me quieres enviar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Que a mí me está pasando esto. Métase en ayuda de oración y dígaselo. Y usted verá que Dios le va a revelar a usted el propósito de su tempestad. ¿Y saben qué? La esposa de Naamán, ese general tan grande, donde habían llevado presa a esta muchacha cautiva de Israel y la vendieron como esclava, se lo dijo a Naamán. Y Naamán inmediatamente fue donde el rey, su rey, el rey de él, que él estaba todo el tiempo junto con el rey, porque era el general donde el rey se apoyaba. Y le dijo al rey lo que esa muchacha había dicho. Y el rey le dijo, su rey le dijo, no te preocupes que yo le voy a mandar cartas al rey de Israel para que te reciban allá cuando tú vayas. O sea, tú vas a ir con carta mía, que yo soy el rey de Siria, directamente al rey de Israel, para que vean que tú no eres un cualquiera, para que te atiendan inmediatamente. Alabado sea el nombre del Señor. Y Naamán se fue al rey de Israel y le dio las cartas que el rey de Siria le había enviado. Y el rey de Israel se sorprendió y dijo, mira, este es lo que está buscando es ocasión contra mí. El rey de Israel se ofendió y dijo, este hombre lo que está buscando es ocasión contra mí. Porque ¿cómo este hombre me manda a mí? A un hombre, a un general que está enfermo de lepra, que para que yo salga de su lepra, ¿seré yo acaso Dios? Y entonces Eliseo, que estaba cerca del rey siempre también, y que había oído lo que había acontecido, le dijo, mándalo para acá para que ustedes vean que hay Dios en Israel. Y alma te alaba, poderoso. Y ahí viene el encuentro de Eliseo y Naamán. Y ya ustedes saben la historia que Naamán, Eliseo le dijo, vete al Jordán y zambúllete 7 veces. Y el hombre se fue y dijo, Abán y Farfán, los ríos de Siria no son mejores que el Jordán. Yo creía que él iba a salir y que se iba a poner delante de mí y que me iba a poner la mano y que me iba a salir, y se fue. Y Eliseo lo dejó que se fuera, porque el hombre de Dios lo que habla, lo que hace es decir lo que Dios dice. El hombre de Dios dice lo que Dios dice, esos son problemas suyos si lo quiere aceptar o no. Y esos son problemas suyos si se quiere poner bravo o no. Por eso es que Pedro Javier dice lo que Dios le manda, no me importa que él se ponga bravo. Y dice la palabra de Dios que uno de sus criados se acercó a él en el camino y dijo, pero mi Señor, si él te hubiese pedido algo más grande, tú no lo hubieras hecho. Pues lo que le está pidiendo a ti que te vayas a te zambullas 7 veces en el Jordán. Y el hombre en tu razón fue y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y el hombre salió sano de su lepra. Y el hombre se convirtió de tal manera que Naamán dijo, que Dios me perdone, porque yo soy el general que voy con el rey al templo de Rimón su Dios. Y cuando el rey se va a inclinar delante de la estatua de su Dios, yo me tengo que inclinar también con él, porque él se apoya en mí. Pero Jehová sabe que cuando yo esté allí, en ese templo, y que cuando mi rey se incline y se agarre de mí y yo me incline, Jehová sabe que yo no estoy inclinando delante de ese falso Dios que hay allí, sino que mi Dios es Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Mire la obra que Dios hizo.
en este general. Y para Dios lograr que ese general se convirtiera, ¿qué tuvo que hacer? Agarrar una hija que él tenía en Israel y enviarla a Siria de una manera terrible, porque Dios permitió que bandas armadas de Siria se metieran en Israel y se la llevaran cautiva, se la llevaran presa, que la secuestraran y que la vendieran. Y aunque esta muchacha no sabía por qué a ella le estaba pasando eso, el Dios del cielo sí sabía por qué, y se ganó a un general y a su familia del ejército de Siria. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios tiene propósito en las tormentas, como yo se lo voy a demostrar a usted en esta noche. Lo que pasa es que los hijos de Dios, la mayoría, lo que hacen es quejarse, lo que hacen es enojarse, lo que hacen es ofender a Dios, lo que hacen es echar la fe por el piso. En vez de preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el motivo de mi tempestad? ¿Cuál es el motivo de mi problema? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde que tú quieres que yo vaya? ¿Qué es lo que tú quieres realizar a través de mí? ¡Hágalo! Porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Al menos que Dios no tenga un propósito en la vida suya, como tuvo un propósito con esta muchacha. Pero no solamente esa muchacha. La Biblia dice que iban a haber 3 años de hambre y 3 años de abundancia. Y para que el pueblo de Israel, sus hijos en Israel, no se murieran en esos 3 años de hambre, Dios envió a un joven a Egipto. Pero no lo envió de una buena manera. Dios envió a José a Egipto. Pero usted no se imagina todo lo que la tempestad de que José tuvo que pasar para cumplir con el propósito de Dios. Sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos le hicieron creer a José, a Jacob, su padre, que una bestia lo había devorado y lo echaron en una cisterna. Y al principio lo querían matar, y por uno de sus hermanos no lo mataron, sino que lo echaron en una cisterna y la cisterna no tenía agua. Y estando José allí en la cisterna, un muchacho que le servía a Dios, que no sabía por qué motivo a él le estaba pasando esto, que su familia, sus mismos hermanos lo odiaban. Sus mismos hermanos lo querían matar. Oiga usted que su familia lo odia. Oiga usted que su familia no quiere saber de usted. Oiga usted el propósito de Dios para que usted aprenda a conocer a Dios. Y cuando José estaba en la cisterna, venía una compañía de ismaelitas. Y el hermano de que no querían que lo mataran, dijeron, ¿pero por qué vamos a matar a nuestro hermano? Saquémosle de la cisterna y vamos a venderlo a esa compañía de ismaelitas que van para Egipto. Y se lo vendieron a una compañía de ismaelitas. Después de que sus hermanos lo quieren matar, ahora José vendido como esclavo. Hermano, y los ismaelitas vendieron a José a un general también llamado Potifar. Mire que Dios mandó a salvar a Naamán, al general Naamán de Siria, a través de esta muchacha. Quiso pasar a esta muchacha por las pruebas y los problemas que yo le dije. Ahora está mandando a José a Egipto. Y José es vendido también a un general también, a Naamán. Y usted sabe lo que pasó allí. Que la esposa de Naamán se enamoró de José y porque José no quiso y salió huyendo, ella lo acusó de que quería vivir con él y Naamán lo metió preso en la cárcel. Y allí en la cárcel había un panadero y un copero del rey preso. Y los dos tuvieron un sueño. El copero soy yo, que él le estaba volviendo a dar la copa al rey. José le dijo, eso es que tú vas a volver de nuevo
a ser puesto en tu lugar de darle la copa al rey. Y el panadero soñó que tenía una canasta de pan en la cabeza y las aves comían. Y José le dijo, lamentablemente eso significa que el rey te va a quitar la cabeza de ti. Y así mismo pasó. Y José le dijo al copero, cuando tú estés delante del rey, háblale de mí y recuérdate de mí, que yo te preso injustamente. Y cuando el copero volvió delante del rey, se olvidó de José, que estaba preso. Pero ¿qué pasa? Que el rey de Egipto tuvo un sueño y él se turbó y él quería saber la interpretación de ese sueño. Ese soñó el sueño de las 7 vacas flacas, las vacas flacas y las gordas. Y él quería a alguien que le interpretara ese sueño y nadie podía. Entonces allí el copero se acordó de José y le dijo, pero cuando yo estaba preso en la cárcel, allí hay un preso que yo tuve un sueño y el panadero, y se cumplió justamente lo que él dijo, que yo iba a ser puesto aquí nuevamente delante de ti a darte la copa, y que el panadero le iban a quitar la cabeza, y así mismo fue. Y entonces Faraón mandó a buscar a ese muchacho y le dijo a José el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Y José le dijo, eso es que vienen 3 años de hambre, vienen años hambre y escasez, y vienen años de abundancia. Eso está en Génesis capítulo 37. Mi alma te alaba, Jehová. Génesis capítulo 37 nos habla de la historia de José, de cómo José llegó a Egipto, de cómo fue vendido por sus hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Aconteció, dice en Génesis 40, después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, y pasó lo que yo le dije. Y José, aconteció, el 41 dice, aconteció que pasado 2 años, tuvo para un sueño que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y que paseaban en el pasto, y tras de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto. O sea, José se soñó, el faraón se soñó de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y él no sabía. Entonces ahí fue que José, el copero le dijo del sueño que José le había interpretado, y él mandó a buscar a José. Y cuando José viene, le dice, lo que sucede es, faraón, que vienen 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Búscate un hombre que en los primeros 7 años de abundancia, que va a haber abundancia, haga graneros y que toda la cosecha sea guardada para cuando vengan los 7 años de hambre, en Egipto haya comida. Y Faraón le dijo, por ese hombre eres tú. Nadie mejor que tú, que tuviste que interpretarte el sueño. No va a haber, aquí en Egipto solamente yo voy a ser más grande que tú. Ese trabajo lo va a hacer tú. Pero ¿por qué Dios permitió que José fuera y pasara todo lo que pasó? Que los hermanos lo querían matar, que lo metieron en una cisterna, que lo vendieron a los ismaelitas, que lo vendieron a Potifar, que la mujer de Potifar se pusiera los ojos en él para que José cayera preso donde estaba el copero y el panadero, y que el copero y el panadero tuvieran un sueño cada uno y José se lo interpretara para llegar a Faraón, que tuvo un sueño. Hermano, ¿cuál es el motivo de tu tempestad? ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere lograr a través del problema que tú estás pasando? De la tempestad que tú estás pasando, de todos los problemas que tú estás pasando. ¿Por qué tú no te vas a ayuda de oración y le dices, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Hasta dónde que tú quieres que yo vaya? Dime lo que tú quieres que yo haga. Ya. Y tú te dejes de estar quejándote de que tú no creías que a un hombre que se le sirve a Dios le podía pasar lo que a ti te está pasando. Que por qué a ti te está pasando estas cosas y a los impíos no le están pasando. Que por qué a los hermanos de la iglesia mismos están en tu contra. ¿Tú le has preguntado a Dios, igual que los hermanos de José lo querían matar? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Cuál es el motivo de tu tempestad? La mayoría del pueblo de Dios no entiende a Dios. Y Faraón puso a José
segundo de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería salvar a su pueblo Israel. Y cuando vino los 7 años de hambre, que hubo hambre en la tierra completa, la primera familia que fue a Egipto buscando comida fue José, fue Jacob y sus hijos, los que habían vendido a José. Y todos ustedes conocen la historia ya, léanla. Cómo José no se quiso dar a conocer a sus hermanos de inmediato. Y cómo Jacob se dio cuenta que José no había sido muerto y devorado por una bestia, como hicieron sus hermanos, que le quitaron su túnica y se la llevaron a su papá diciendo que lo había devorado una bestia. Eso es algo precioso lo que Dios hizo con ese muchacho. De pasar todo ese problema, hermano, lo llevó a ser el segundo de Egipto para salvar a su familia del hambre que había venido. Deja de estarte quejando, deja de quejarse tanto, hermano. Y pregúntele al Señor, ¿cuál es el propósito de tu tempestad? El Señor me dio este mensaje hace días y yo no lo había predicado porque yo tengo mucho trabajo. Y el Señor me urgió anoche a que yo le predicara este mensaje. Y todavía no es nada. Cuando Dios quiere que tú vayas a un sitio, cuando Dios tiene un propósito contigo y tú no quieras, y Dios vea que tú vas a decir que es imposible que tú vayas, por cuestiones familiares o por lo que sea, Dios va a buscar la forma de hacerlo, a la buena o a la mala. Como hizo con la muchacha, que permitió que unas bandas armadas de Siria fueran a Israel y se la llevaran cautiva, secuestrada, para salvar a Naamán el sirio, el general del ejército de Siria. Cada vez que Dios quiere que uno de sus hijos haga algo y su hijo no entienda o no quiera, va a permitir que una terrible tempestad le llegue a su vida. No estoy hablando de tempestad por pecado, eso es otra cosa. Todos los hombres de Dios padecieron grandes tempestades para poder llegar al lugar donde Dios lo quería. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás dijo, yo para allá no voy. Y Jonás se levantó y se fue a Tarsis y se montó en un barco que iba muy lejos de Nínive, huyendo para no hacer lo que Dios le dijo. ¿Y qué pasó? Dios permitió que una tempestad en su vida. Dios permitió que se armara una tempestad en el mar tan grande que aquella gente que llevaba en el barco lucharon y lucharon, que eran marineros expertos por llevarlo a tierra, y mientras más luchaban era peor todavía. El huracán era peor, la tormenta era peor. Y cada uno de ellos clamaban a su Dios, y Jonás durmiendo en el sótano del barco. Y fueron ellos y uno y dijo, mira muchachos, don Mirón, levántate de ahí, clama a tu Dios, a ver si nos salvamos. ¿Tú no ves lo que está pasando? Y cuando Jonás se despertó y salió, Jonás dijo, el culpable de esta tormenta soy yo. El culpable de esta tormenta que está hundiéndonos a todos nosotros soy yo, por no ir a donde Dios me mandó. El culpable de tu tormenta, hermano, eres tú mismo, por no hacer lo que Dios quiere que tú hagas, por no ir donde Dios quiere que tú vayas, por no meterte en ayuno y oración y preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuál es el propósito tuyo en mi vida? Mi alma te alaba, Jehová. Y déjate de estarte quejando de que por qué a mí me pasa esto, que por qué yo tengo que hacer, que la Biblia dice que no es justo desamparado y su simiente que bendiga pan, y yo estoy pasando hambre, y yo estoy pasando calamidad, y por qué mi familia está en contra mía, y por qué nadie me quiere, y por qué la iglesia, tus hermanos están en mi contra, como le pasó a José, que ni la familia lo quería. Y Jonás reconoció que su tempestad había venido por culpa de él, por él no haber cumplido con lo que Dios quería que cumpliera. Y Jonás le dijo a esos marineros, el culpable de esto soy yo, porque Dios me mandó a Nínive y yo estoy huyendo supuestamente de la presencia de Dios. Échenme al mar y el mar se va a quietar. Y cuando le digo eso a los marineros, mira, esa gente eran tan humanos, que esa gente lucharon y lucharon y lucharon y lucharon porque llevar el barco a tierra, y mientras más luchaban peor se hacía la tormenta, porque ellos no querían echar a Jonás al agua. Y Jonás insistía, no, tienen que echarme al agua, si no, no hay break.
Y esta gente tuvieron que agarrar a Jonás y tirarlo al agua y decir, Dios nos libre de tu sangre. Porque ellos no entendían eso. Ellos creían que Jonás iba a morir. No, inocentes somos nosotros de tu sangre, porque tú eres que está pidiendo que te tiren al agua. Pero Jonás comprendió, hermano. Qué triste es que Dios tenga que llegar a lo sumo para que tú puedas entender que la tempestad que te está pasando a ti es que Dios tiene un propósito contigo. Y al menos que no sea a través de esa tempestad, tú no vas a cumplir. Y echaron a Jonás al agua, y Dios ya tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás, y el pez fue y lo vomitó en la playa de Nínive. Es para Nínive que tú vas. Yo dije que tú vas para Nínive, es para Nínive que tú vas. Yo quise que tú lo hicieras, yo quise que tú cumplieras con mi mandamiento mansamente. Yo quise que tú cumplieras con mi mandamiento sin ningún problema. Porque yo hice que José pasara muchísimos problemas, en otra palabra. Yo a muchísimos de mis siervos, yo hice que pasaran por muchísimos problemas para que cumplieran. Pero a ti yo quise que tú no pasaras por nada. Yo te mandé mansamente, vete a Nínive y proclamen ellos el mensaje, y tú lo quisiste. Hasta que yo tuve entonces que venir con esta tormenta tan terrible. Para que tú pidieras, y Dios le preparó un pez y se tragó a Jonás y lo vomitó en la playa de Nínive. Adiós tormenta. Adiós problema de Jonás. Cuando tú entiendas cuál es el propósito de las tormentas en tu vida, va a haber calma. Adiós problema. Adiós escasez. Adiós odio del vecino, de los amigos, de la familia, de quien sea. Porque tú ya habrás cumplido con el propósito de Dios en tu vida. Mi alma te alaba, Jehová. Sea Dios bendito para siempre. Pero no solamente la muchacha, que las bandas armadas de Siria se la llevaron para que ella pudiera salvar, predicarle a Naamán y que Naamán se salvara. No solamente a José, tuvo que pasar por todo lo que pasó. Ese sí pasó de verdad. Para Dios salvar a Israel del hambre, que venían de los 7 años de hambre. No solamente Jonás, Dios tuvo que una tormenta en el mar para que él pudiera cumplir con el propósito de Dios. Elías. Si usted va al capítulo 18 y 19 de Primera de Reyes, usted va a encontrar que Dios tenía un propósito con Elías. Porque el pueblo de Israel se había vuelto a los Baales, porque el rey Acab de Israel se casó con Jezabel, una mujer siria, idólatra, que adoraba a Baal. Y esa mujer hizo que Israel pecara, porque levantó altares a Israel, a Baal en todo Israel. Hasta que un día apareció el profeta Elías y le dijo, reunió al pueblo de Israel y le dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, si ustedes creen que es Baal, pues váyanse en pos de él. Y el pueblo no dijo palabra. Y Elías dijo: reúnen a los profetas de Baal, como 400 profetas, en el monte Carmelo. Y Dios va para demostrarle cuál es el verdadero Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Sea Dios bendito para siempre. Yo estoy en Primera Reyes, en el capítulo 18 y 19. Y dice la Biblia que Elías allí delante del pueblo, que el pueblo estaba claudicando, que no sabía si era Jehová o si era Baal, porque a alguien le decía que era Jehová y otros decían que era Baal, y el pueblo estaba confundido. Y Elías reunió a los 400 profetas de Baal y le dijo: busquen un buey y pártenlo en pedazos. Y vamos a clamar ustedes a Baal y yo a Dios, a Jehová. Y el Dios que le responde con fuego, ese es el Dios verdadero. ¿Usted sabe lo que pasó? Que los siervos de los profetas de Baal, los 400 profetas de Baal, estuvieron el día entero clamando: Baal, Baal, respóndenos. Y se trajaban con lancetas y se hacían chorrear la sangre. Y Baal responde y no había voz. Y Elías se burlaba de ellos, pero clamen a Dios fuertemente: a Baal, a ver, no es Dios. Y cuando llegó el momento de Elías dijo: échenle agua al altar, a la leña y al buey. Y cuando Elías clamó, ¿ustedes saben lo que pasó?
descendió fuego del cielo, quemó el buey, quemó la leña, lamió el agua que había en la zanja que le había mandado. Eso es una cosa terrible. Y el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahora entendemos que Dios es Jehová. Pero ¿qué pasó, mi hermano? Que Jezabel, la primera dama de Israel, una impía, hija del diablo, una idólatra, que se había casado con el rey Acab, que era otro que se había desviado. Cuando oyó eso, dijo, juró que al otro día, porque le mandó a degollar a todos los profetas de Baal, a todos, en el río, para sacar esa malicia de Israel. Y la Jezabel dijo, mañana yo lo voy a poner a él como él puso a uno de los profetas, yo lo voy a matar a él también. Y Elías salió huyendo. Porque nosotros, los hombres de Dios, a veces flaqueamos. Un hombre que tuvo el poder de hacer descender el fuego del cielo, ahora está huyendo.